La resurrección es la experiencia de unión con Dios. Miércoles 7 de junio de esta novena semana del tiempo ordinario. Bienvenidos amigos del canal Televid a este espacio de la Lección Divina. Los sigo acompañando desde nuestra casa, el noviciado carmelitano, aquí en Villa de Leyva, en Boyacá, para que desde acá sigamos orando y profundizando esta palabra de Dios. Donde te encuentres, donde estés, un saludo muy especial. Vamos a profundizar hoy en la lectura del capítulo 12 del Evangelio según San Marcos, versículos 18 al 27. Se le acercan unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere alguno y deja viuda sin hijos, su hermano deberá tomar a la mujer para dar descendencia al difunto. Pues bien, había 7 hermanos. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero lo mismo. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les contestó: ¿No creéis que estáis en un error, precisamente por no entender las Escrituras ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Y acerca de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. Palabra del Señor. En tus manos, Señor, pongo a mi familia, para que reine en ella la concordia, para que la comunicación sea siempre amable y respetuosa. Ayúdanos con tu gracia a aliviar todo el rencor, división, insulto, indiferencia. Padre Santo, que seamos como la Sagrada Familia, siempre unidos, siempre llenos de tu gloria. Amén. Para ubicarnos en el texto de hoy, recordemos que cuando nosotros hablamos del judaísmo, hay que entender que dentro del judaísmo hay pequeños grupos que cada uno tiene unas connotaciones específicas, incluso a nivel de fe. Para que entendamos, es como si nosotros habláramos del cristianismo. Nosotros decimos, todos los que siguen a Cristo son cristianos. Solo que hay distintas denominaciones, hay distintas formas de relacionarse con Él, desde la tradición, desde los ritos, desde la teología. Entonces, ahí está el cristianismo, pero hay distintas formas de hacerlo, de esa relación con Él, o más bien distintas formas de entenderlo, de entender esa relación con Jesús. Lo mismo pasaba con el judaísmo. Está el judaísmo, pero también hay distintas formas. Uno de esos son los fariseos, están también los celotes, otro grupo, están los saduceos, que es el grupo con el que habla Jesús hoy. Este grupo de los saduceos negaban la resurrección, no creían en la resurrección de los muertos. Recordemos que para los judíos los muertos iban al Sheol. Eso después se malinterpretó en la tradición, en algún momento en la teología cristiana, y se empezó a confundir el Sheol con el infierno, ¿sí? Y son dos realidades muy distintas, porque una cosa es hablar del lugar de los muertos y otra cosa es hablar del infierno. Entonces, aquí no se nos está hablando del infierno, se nos está hablando es del lugar de los muertos, el lugar a donde iban las personas tras su muerte. ¿Qué pasa? Entonces, ellos no creían en eso, en que pudieran resucitar. Jesús, obviamente, que creía. De hecho, ese es su mensaje central, la resurrección. Entonces, en esa discusión ellos le ponen un ejemplo a Jesús. Bueno, si una persona se casa con una mujer, no tiene descendencia y muere, y se casan y nunca tiene descendencia, ¿qué es lo que pasa?
En el fondo, lo que está mostrando estas palabras de estos hombres es que no estaban entendiendo la resurrección. Y cuando nosotros no entendemos la resurrección, sufrimos. Cuando no entendemos la resurrección, lloramos. Cuando no entendemos la resurrección, nos quedamos elaborando un duelo que lo que va generando es que no vivamos. Y eso es algo de lo que quiero profundizar. Que yo entienda, Señor, por qué me creaste y a qué vine al mundo. Que yo entienda que la felicidad está en dar más que en recibir. Que yo entienda el valor del más grande tesoro, la familia. Que yo entienda el don de perdonar que me hace más grande ante ti. Que yo entienda, Señor. Quiero ampliar en este bloque lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque miren, los saduceos no creían en la resurrección, pero era por la idea que tenían de ella. Ellos creían que en la resurrección uno volvía, ¿cierto?, a tener el mismo estado que tenía antes. Y Jesús dice, no, es que eso no es la resurrección, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la resurrección, nosotros hablamos, dice Jesús, cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellos marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Es decir, la resurrección es la experiencia de unión con Dios, es unirnos a Dios. Por eso, cuando nosotros los cristianos hablamos de la muerte, más que muerte hablamos de resurrección. Es decir, pasamos de esta vida terrena a la vida celeste. Empezamos a vivir en Dios. Entonces, ¿a qué se muere uno? Nos morimos a los problemas, nos morimos a las dificultades, nos morimos a la enfermedad, a eso se muere uno. De resto, ahí es que empieza a vivir. Empezamos a vivir plenamente en Dios. Por eso Jesús es tan insistente en eso. Tengamos presente esa experiencia de la resurrección, porque cuando mi ser querido muere, lo que hace es volver a nacer. Él nace, pero para la vida eterna. Empieza a vivir en Dios y esa es la experiencia más sublime que nosotros podemos experimentar. Por eso no estés triste si tu ser querido ha resucitado. Que te haga falta es natural, pero entiende que está en Dios y que allí está en la plenitud del amor. Que el Señor nos conceda a nosotros entender la resurrección. Señor, danos la gracia de entender la resurrección, entenderla o comprenderla no desde conceptos racionales, sino desde una experiencia vital. Es decir, que entendamos que después de esta vida eres tú nuestra morada, eres tú quien nos espera con los brazos abiertos para llenarnos de amor, para llenarnos de luz, para llenarnos de paz. Señor, ayúdanos a vivir también con la tranquilidad y la confianza que nuestros seres queridos han resucitado, que ellos ya están en ti, es decir, están en nuestro corazón, pues tú vives en nosotros. Ayúdanos, Señor, y ayúdale a todas las personas que nos acompañan en esta lección, que pueden tener algún dolor muy grande o alguna ausencia en su corazón por la pérdida de un ser querido, que puedan comprender, entender y vivir que no lo perdieron, que ganaron un ángel para el cielo. Bendícelos y llénalos de tu paz y de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya saben, amigos, nos encontramos mañana. Por lo pronto, recuerden vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas.